Bueno, continuando con nuestro club de lectura, estamos con el libro de El Premio Nobel de Irving Wallace. Continuamos. En la semioscuridad de la fría mañana invernal, el Saab 93 de 3 cilindros cruzaba velozmente sobre el Navaguén, hacia la zona donde se alzaban la serie de edificaciones que formaban el Instituto Carolina de Medicina y Cirugía. Al volante del Saab se hallaba un joven chofer del instituto. En el reducido asiento posterior, que podía quitarse para descubrir el portamaletas, el desplazamiento era el siguiente: 3/4 de Ingrid Paul y 1/4 del doctor John Garrett, tocada con su enorme sombrero nuevo, cubierto de rosas artificiales y vistiendo su más grueso abrigo de lana, pues estaba segura de que la temperatura se aproximaba a 0 grados Celsius, lo cual correspondía a 32 grados Fahrenheit y 0 grados centígrados, o sea, el punto de congelación. Ingrid Paul había perdido su recelosa expresión anterior y sus moflutudas facciones se mostraban de nuevo tranquilas e incluso risueñas. Cuando Kranz pretextó un compromiso ineludible la noche anterior para no tener que acompañar al doctor Garrett al Instituto Carolina, y Jacobson le telefonó pidiéndole que sustituyese a Kranz, ella se deshizo en protestas, arguyendo que no sabía una palabra de medicina. ¿Qué diría a Garrett? Sin embargo, cumpliendo su deber, aceptó finalmente a hacer los honores del instituto, pero Garrett demostró ser un hombre sencillo y cordial, completamente absorto en sus propios pensamientos, y aquello le simplificó la tarea. Para Garrett, medio aplastado en un rincón del Saab, aquella mañana tenía una importancia capital, y se hallaba encerrado en sí mismo, como un molusco dentro de su concha. Por petición propia, la visita al Palacio Drottningholm fue sustituida por aquella visita al Instituto Carolina, donde su protegido, el doctor Eric Hoffman, ya le esperaba con impaciencia. Aunque Hoffman no lo sabía, era un arma de vital importancia en la ofensiva de Garrett, que estaba preparando contra Carlo Farelli, y Garrett había decidido que el contraataque comenzaría aquel mismo día. El plan de batalla de Garrett no tenía nada de complicado. Con su actitud agresiva, en la conferencia de prensa, Farelli acaparó casi todo el espacio de los periódicos del día siguiente, que trataron a Garrett como a un pariente inoportuno al que no había más remedio que presentar. Lo relegaron a una que otra interjección, al espacio sobrante al final de un párrafo o al fúnebre epitafio que comienza. También se hallaba presente, y cuando Garrett, llevado por su desesperación, intentó atacar como un francotirador a Farelli en el salón del Palacio Real, fue rechazado, y la derrota aún le escocía. Aquel escarmiento le hizo comprender que su táctica debió organizarse a base de un primer ataque frontal, cuidadosamente preparado, en el campo de batalla de las primeras páginas de la prensa mundial. El encuentro con Hoffman sería la primera escaramuza que libraría Garrett. Se enteraría de la labor realizada por Hoffman, de sus planes en relación con el descubrimiento del trasplante cardíaco por él realizado
etc. Estudiaría los 3 trasplantes efectuados por el cirujano sueco con pleno éxito y los otros 3 pacientes que ahora tienen observación. Una vez hecho esto, Garrett telefonaría a Sue Willey, ofreciéndole la posibilidad de realizar aquella misma tarde una entrevista más interesante que la que realizó con él en el avión. En el curso de la entrevista le facilitaría interesantes detalles de su conversación con Holman, particularidades muy pintorescas y de carácter humano acerca de sus pacientes, y al elogiar la labor del sueco, lo aprovecharía para echar agua a su propio molino. Daría a Miss Willey algunos datos concretos y predicciones acerca del futuro de su trabajo, dejando completamente al margen a Farelli. Se trataba de dar la impresión de que únicamente él se encontraba en Estocolmo, como debía haber sido en realidad. El artículo que ella escribiría para Consolidated Newspaper alcanzaría difusión mundial, y esto no sería más que el comienzo. Arrojaría al monarca de las tinieblas de su pedestal y por último tendría los honores a que era acreedor. Todo le parecía perfecto. Garrett lanzó un suspiro de placer al pensar en su justiciero plan. Por la ventanilla, la tétrica mañana le parecía menos triste. Ingrid Paul, sentada a su lado y metiendo un cigarrillo en una boquilla de ébano, le pareció más atractiva. Garrett pensó que debe hablar con ella. Si no, quería mostrarse descortés. Ya llegamos, fue todo cuando consiguió decir, de un momento a otro, respondió Ingrid Paul. Acercó un encendedor al cigarrillo y luego lanzó una bocanada de humo. Yo solo he visto el hospital 2 veces y mis conocimientos de medicina se limitan a remedios caseros para las malas digestiones y el estreñimiento. Para que no le parezca extraño que haya sido yo que en el terreno científico soy la persona menos calificada del comité de recepción, quien le acompañe esta mañana. Permítame que le ofrezca algunas explicaciones. En su calidad de premio Nobel, no puedo pensar en persona más calificada que usted, dijo Garrett con trasnochada galantería. Es usted muy amable, doctor Garrett, pero reserve sus elogios conmigo. Su obesa presencia rebosaba júbilo. Yo no soy una compañía adecuada para usted. Ni siquiera sé dónde tenemos los riñones. Y en cuanto al corazón, nunca me acuerdo si está a la derecha o a la izquierda. Más bien a la izquierda. ¿Ve usted? La verdad es que el doctor Kranz es quien debía acompañarlo esta mañana. Con él usted hubiera podido conversar. Es un hombre de carácter gruñón, pero inteligentísimo. Por desgracia para usted, el doctor Kranz tuvo que irse corriendo al aeropuerto de Broma para recibir a un viejo amigo y distinguido visitante del Berlín Oriental. Del Berlín Oriental es que los dejan salir naturalmente. Doctor Garrett, ¿no cree usted a pies juntillas todo lo que lea? La mayoría de alemanes, a pesar de que yo no les tengo mucha simpatía, no viven y trabajan ahí por su gusto. No supongo quién pueda ser ese amigo del doctor Kranz, pero de todos modos es alguien a quien está obligado a recibir personalmente. Por lo tanto, el honor de acompañarle a usted al Instituto Carolina recayó sobre mí. Espero que no se sentirá usted decepcionado. Miss Paul, ya le he dicho, de todos modos, supongo que podré decirle algunas cosas sobre el Instituto Carolina. Hace unos años, un periódico inglés me preguntó
si querría escribir una serie de artículos sobre Suecia. El periodismo no es precisamente la niña de mis ojos, pero como me ofrecían una bonita suma, no rechacé de buenas a primeras la oferta. El primer artículo tenía que ocuparse del Instituto Carolina, ya que dicha institución es bastante conocida como la entidad que otorga el Premio Nobel de Medicina. Estuve una semana o dos realizando averiguaciones preliminares. Visité los hospitales, refresqué mi amistad con los miembros de la Fundación Nobel que pertenecen al instituto, hice preguntas, tomé notas. Pero cuando se trató de poner manos a la obra, fui incapaz de escribir el artículo. Hay algunos escritores que sencillamente no saben manejar los datos, y yo soy uno de ellos. Los datos son como las cifras. Me desoriento. No llegué a escribir el artículo de Marras, pero tampoco me morí de hambre. Una compañía cinematográfica sueca adquirió los derechos para la pantalla de una de mis primeras novelas, y esto me permitió seguir escribiendo para la desesperación de la mayoría de mis críticos. De todos modos, de mi fallida experiencia periodística me han quedado algunos datos desordenados acerca del instituto. Se los regalo caso de que le interese. Desde luego que me interesan, dijo Garrett, tratando de ocultar su desazón, pues deseaba llegar cuanto antes al instituto para ponerse en contacto con Holman e iniciar cuanto antes las hostilidades. Dato primero. Comenzó Ingrid Paul. El Instituto Carolina fue fundado en 1810 para formar cirujanos militares con destino al ejército sueco, que entonces libraba una de sus guerras periódicas con Dinamarca y Rusia. Dato segundo. A Alfredo Nobel le fascinaba la medicina. En distintas ocasiones hizo que amigos suyos realizasen transfusiones de sangre y experimentos con la orina bajo su dirección. Era natural que deseara conceder un premio de medicina y para conferirlo eligiese al respetable Instituto Carolina. Dado tercero, el comité del instituto tenía que interpretar lo más exactamente posible el pensamiento de Nobel, el cual escribió en su testamento que desea premiar el descubrimiento más importante de medicina o fisiología. Quería recompensar únicamente los adelantos de orden práctico o también los descubrimientos teóricos. El comité del instituto, en la duda, decidió recompensar ambas clases de descubrimientos y no limitaron la recompensa a los doctores en medicina. En el transcurso de los años, premiaron también a biólogos, químicos, zoólogos y en una ocasión a un biofísico. Dato cuarto. Las candidaturas para el premio que usted obtuvo fueron presentadas por profesores del Instituto Carolina, miembros de la Academia Sueca de Ciencias, anteriores premios del Nobel de Medicina, de facultades de las importantes universidades escandinavas y también de otras de las primeras universidades de 20 naciones extranjeras. Hay casi 1 millar de personas que pueden presentar candidaturas. ¿Desea usted que prosiga? Sí, por favor, respondió Garrett involuntariamente, interesado por aquellos datos. Ingrid Paul tiró la colilla de su cigarrillo en el cenicero del automóvil. Dato quinto. El asesoramiento y la recomendación corren a cargo de 3 miembros permanentes del Comité Médico de la Fundación Nobel. Por lo general, este comité permanente se ve reforzado por varios miembros temporales, especialistas en esto o aquello, y procedentes del cuerpo facultativo del Instituto Carolina. Los ganadores se eligen todos los años en la sala de sesiones que hay en la planta baja del Instituto Carolina. Es una estancia luminosa y ventilada,
que posee la mesa moderna más larga que usted habrá visto y butacas suecas modernísimas para los jurados. Según recuerdo muy bien, hay 16 o 18 retratos al óleo de eminentes médicos rusos, médicos suecos y miembros de la Fundación Nobel en las paredes, y dos estatuas de mármol blanco entre las ventanas. En la votación final intervienen 45 médicos y profesores, todos ellos pertenecientes al personal del Instituto Carolina. El automóvil aminoró la marcha e Ingrid Paul hizo un movimiento de cabeza. Y mire, ahí lo tiene usted, el Instituto Carolina. El Saab dejó la calle principal y después de atravesar una verja y seguir un camino particular que serpenteaba entre frígidos prados, setos perfectamente podados y grupos de viejos árboles, volvió a aminorar la marcha y giró a la izquierda, pasando a través de dos hileras de follaje helado. El automóvil se detuvo en un patio enlosado. El joven chofer saltó con presteza de su asiento, dio la vuelta al coche y abrió la portezuela trasera, con cierta dificultad, luchando contra la gravedad y la densidad, arrancó a Ingrid Paul de su asiento y la ayudó a apearse del vehículo. Luego dio la mano a Garrett. Ante ellos se alzaba un edificio de 3 plantas, rechoncho y de forma oblonga, construido de ladrillo rojo. Sus hileras de ventanas parecían atisbarlos como una serie de ojos cuadrados. 3 escaleras de cemento conducían a 2 macizas puertas y sobre la entrada se proyectaban unas letras que formaban las palabras Medicinska Nobelinstitutet. Garrett miró a su derecha. En el patio enlosado, al aire libre, había un banco frente a un parque miniatura, formado por plantas marchitas y árboles desnudos. Detrás del banco, sobre un elevado pedestal de piedra, se erguía un busto de bronce negro que mostraba la pátina del tiempo y representaba a Alfred Nobel. En torno a los ojos y la boca de la estatua había pinceladas de escarcha. Garrett se levantó el cuello del gabán. No puede usted imaginarse lo bonito que es esto en verano, le dijo Ingrid Paul. Ahora da verdadera pena. ¿Qué hacemos? ¿Encendemos una hoguera o entramos? Ambos entraron precipitadamente. El doctor Eric Hoffman, sentado con una rodilla apoyada en la mesa de su despacho y un puro entre los dientes, estaba leyendo el periódico que tenía abierto de par en par. Cuando los vio, se puso en pie de un salto, casi derribando la silla, y rodeó la mesa como una tromba, sin hacer caso de la protocolaria presentación de Ingrid Paul. Estrechó la mano de Garrett, zarandeándola con un entusiasmo indescriptible. Doctor Garrett, articuló, doctor Garrett, qué alegría verle. ¿Cómo he esperado este momento? Aquel algo confuso porque él no era un hombre muy expresivo y a pesar del premio nunca se había tenido en mucha estima en su fuero interno. El doctor Garrett se esforzó por devolver la calurosa y admirativa acogida del médico sueco. Creo que para mí también es un gran placer poder conocerle por fin, personalmente, doctor Hoffman. Por favor, siéntense, siéntense, dijo el sueco, inclinándoles sendas sillas. Dentro de un momento nos traerán café. Miró a Garrett como si no pudiera dar crédito a lo que veía en sus ojos, como un mísero vasallo contemplaría a su soberano. Intentó hablar, pero únicamente pudo emitir una especie de ronquido que, según había de saber Garrett, era un defecto del habla. Uf, este era aquel sonido embrionario que trataba de formarse en palabras. Uf,
Doctor Garrett, me siento tan honrado. Fue corriendo al otro lado de la mesa en busca de la silla para sentarse frente a frente de Garrett e Ingrid Paul. Garrett quedó muy sorprendido ante la apariencia del hombre con quien había sostenido tan larga y asidua correspondencia. No podía definir qué clase de persona esperaba encontrar, posiblemente a un individuo más sueco, más cortés, más fino. En lugar de ello, Holman, con su cabello pelirrojo cortado casi al cero, parecía, por su agilidad, un peso medio europeo que no se decidiese a abandonar el cuadrilátero a pesar de que le sobraban años. Su cara, aquellas orejas de coliflor y sus toscas facciones sustentadas por un cuello muy grueso no eran la idea que tenía Garrett de lo que tenía que ser la cabeza del médico. Y las manos, semejantes a instrumentos romos, con sus gruesos dedos redondos como salchichas, no eran las manos de un cirujano. Pero Garrett vio inmediatamente la expresión bondadosa y amable de aquel rostro, la admiración que reflejaba, y por las cartas del médico sueco sabía que aquel hombre poseía una sólida formación científica y una gran cultura. Doctor Garrett, dígame, cuénteme, por favor, ¿qué le parece nuestra Suecia? Qué emoción sentí cuando supe que le habían concedido el premio. ¿Recibió usted mi cable? Tiene que contarme todo cuanto ha visto aquí, lo que desea ver y lo que puedo hacer yo para servirle. Ha venido con su esposa. Tiene que venir a cenar con mi esposa y conmigo. Mis pacientes. Son tanto mis pacientes como los suyos, y usted debe verlos y comunicarme sus impresiones. Además, tengo que hacerle docenas de preguntas. Continuó hablando atropelladamente, lleno de excitación, tartamudeando y haciendo preguntas cuya respuesta no esperaba. Finalmente, cuando su juvenil entusiasmo pareció calmarse un tanto, se mostró dispuesto a escuchar. Rogó a Garrett que le hablase de esto y de aquello, y Garrett, complaciente, lo hizo. Ingrid Paul se mostraba interesada y atenta. Holman lo escuchaba como a un dios y grababa en su memoria cada una de sus palabras para recordarlas durante el largo invierno que le esperaba. Y Garrett estallaba de gozo al sentirse objeto de tales muestras de deferencia. En presencia del doctor Keller y de su grupo de terapéutica colectiva, siempre se había sentido incapaz de acaparar la atención general. ¿Cuál era el viejo chiste del psiquiatra? Quien escucha, pero la terapéutica colectiva había dado a Garrett experiencia en el monólogo, y esa experiencia, combinada con un atento auditorio, permitió que entonces Garrett disertara con amplitud y de manera detallada. Garrett relató con bastantes pormenores todo lo que le sucedió en California, después de habérsele notificado la concesión del premio Nobel. Luego, alentado por Holman, recordó los años de sus investigaciones y estudió para conseguir el trasplante de corazón de una manera bastante efectiva. Según su parecer, reconstruyó el dramático caso de Henry M., sin olvidar su historia clínica. Observó con placer que Ingrid Paul escuchaba fascinado el relato y que el médico sueco lo seguía con tanta atención como todas sus palabras anteriores. Al llegar a este punto, Garrett pensó que ya iba demasiado tiempo monopolizando la conversación. 3/4 de hora de autobiografía eran más que suficientes. Había llegado el momento de pasar discretamente al segundo plano. Si su estrategia tenía que dar resultado, era necesario que Holman le revelase más datos sobre sí mismo y su carrera. En resumidas cuentas, aquí estoy, galardoneado inmerecidamente con el premio Nobel, dijo para terminar. Aún me cuesta creerlo.
Durante su monólogo pasó revista al despacho de Holman, que, con excepción de las sillas tapizadas, parecía amueblado totalmente con metal gris funcional, pero entonces se dio cuenta de que dos paredes de la pieza estaban totalmente cubiertas de fotografías enmarcadas e instantáneas, algunas dedicadas, y Garrett reconoció a varias de ellas como pertenecientes a anteriores premios Nobel de Medicina. Usted nunca me ha dicho en sus cartas, doctor Holman, si tiene alguna relación con los premios Nobel de Medicina. ¿La tiene usted en efecto? Hasta cierto punto sí, repuso el interpelado. Antes de que pudiera continuar, llamaron discretamente con los nudillos a la puerta. Una atildada muchacha que llevaba gafas de carey que se destacaban sobre su rostro sin afeites entró de espaldas, tirando de una mesita con ruedas en la que se veía un servicio de café y algunos buñuelos dulces. El médico sueco la presentó como su secretaria y ella se disculpó por su retraso. Después de servirles café, se marchó. Mientras todos tomaban el aromático líquido y probaban los buñuelos, Homan carraspeó. Doctor Garrett, me ha preguntado usted qué relación tengo con los premios Nobel. Una posición muy secundaria, se lo aseguro, pero al propio tiempo, interesante. ¿Tiene usted alguna información sobre los premios de medicina? Miss Paul tuvo la amabilidad de darme algunos datos por el camino. Muy pocos, doctor Holman, dijo Ingrid Paul. Lo único que yo sé es que el doctor Arrowsmith obtuvo también el premio. Holman se echó a reír. Desde luego que sí. Martin Arrowsmith, Bottiglier, Sondelius. Me parece verlos a todos ellos de carne y hueso. ¿Qué trataba de combatir Arrowsmith? Oh, sí, la epidemia de peste bufónica de las Indias Occidentales. Nuestro comité siente gran respeto por los que combaten las epidemias, pero siempre he lamentado que no fuesen premiados algunos de los mejores. ¿Se refiere usted a alguien en particular? Le preguntó Garrett. Sí, yo siempre he considerado que Walter Reed y el general Gorgas, así como Noguchi, deberían haber compartido un premio por su obra conjunta contra la fiebre amarilla. La candidatura de Gorgas se presentó muchas veces, creo, pero como no había hecho otros nuevos descubrimientos, no pudo ser elegido. En cuanto a Reed, murió prematuramente. De todos modos, esta es cuestión que no nos concierne. Más café, Miss Paul. Llenó de nuevo la taza de Ingrid Paul, después la de Garrett y la suya, y volvió a instalarse en su silla. ¿Le habló Miss Paul de nuestro procedimiento para elegir los candidatos? Le preguntó el médico sueco a Garrett. Sí, respondió éste. Entonces, ¿estará usted enterado de la existencia de nuestros asesores especiales? Pues no. En tal caso, voy a explicárselo. Pues es como asesor especial que yo he colaborado varias veces con el Comité Nobel. En realidad, la causa de lo bien que conocía su descubrimiento, yo fui uno de los dos especialistas que tuvieron que emitir un informe sobre su candidatura, doctor Garrett. Ignoraba este particular, dijo Garrett. En este caso, tengo con usted una deuda de gratitud. En absoluto. Incluso la persona más obtusa hubiera comprendido la magnitud de su descubrimiento y se hubiera percatado de su importancia. El Instituto Carolina utiliza los servicios de sus asesores. En América pueden ustedes llamarlos detectives con mayor extensión que los otros comités a causa del carácter intrincado que presenta la investigación médica. Tenga usted en cuenta que existen muchísimas especialidades, una gran complejidad. Por consiguiente, después de que el comité ha cribado a los candidatos, reduciéndolos a unos cuantos, hay que dar aún el último paso, la candidatura de cada uno de ellos
es objeto de un estudio especial por parte de un miembro de nuestra facultad que sea una eminencia en el campo de aquella especialidad. Este experto o investigador realiza un estudio a fondo del descubrimiento realizado por el candidato. Es un descubrimiento completo, está demostrado, es verdaderamente nuevo, vale la pena. El asesor se leerá todo cuando sea publicado sobre la cuestión, cotejará opiniones y a veces incluso irá personalmente al país natal del candidato para comprobarlo todo por sí mismo sin revelar los motivos de su visita. Cuando en 1901 se presentó la candidatura de Iván Pavlov para el primer premio de medicina que se concedía por sus experimentos sobre la fisiología de la digestión, dos de los asesores, el gran profesor Johansson y el profesor Tigerstell, se trasladaron a San Petersburgo para ver personalmente a Pavlov y a sus famosos perros para comprobar de primera mano sus descubrimientos. Pavlov fue objeto de una atención especial, además porque sabía que el propio Alfredo Nobel había seguido con gran interés los trabajos del ruso y en una ocasión subvencionó espléndidamente a Pavlov. Por lo tanto, nuestros asesores se trasladaron al laboratorio de Pavlov con objeto de observar los resultados de sus experimentos sobre los reflejos condicionados. Por lo visto, el informe definitivo de los asesores no fue plenamente satisfactorio, porque, como ustedes saben, Pavlov no obtuvo el primer premio Nobel de Medicina. Tuvo que esperar 3 años para obtenerlo. ¿Quién consiguió el primer premio de medicina?, preguntó Ingrid Paul. Me siento avergonzada de no saberlo, y le ruego que no lo repitan al doctor Kranz, pero la verdad es que no me acuerdo. Aquel primer año la lucha fue muy reñida, continuó Holman. Una pequeña parte del jurado era favorable a Pavlov. El comité recomendaba que el premio se dividiese entre Niels Finsen de Dinamarca y Ronald Ross de la Gran Bretaña, pero también veía con muy buenos ojos la candidatura de Emily von Behrens de Alemania. Por último, el debate se centró en torno a von Behrens. Algunos consideraban que su descubrimiento del suero antidiftérico era demasiado antiguo y por lo tanto estaba fuera de lugar premiarlo. Otros, en cambio, creían que debía galardonarse precisamente porque estaba aceptado desde hacía mucho tiempo por el público y nadie se atrevía a discutirlo. Pues bien, von Behrens se llevó el premio y se lo llevó a causa de la popularidad de que gozaba su suero. Los sueros siempre son muy bien vistos en nuestros jurados, y los 3 candidatos derrotados, Ross, Finse y Pavlov, fueron premiados más tarde, en el curso de los 3 años siguientes. La intención de Garrett se había vuelto a dirigir a las fotografías enmarcadas de las paredes. Esas fotografías, Dr. Holman, son todas ellas de ganadores del premio de medicina. El sueco contempló las fotografías con amor. Es mi pequeño violín de Ingres, dijo. Yo era poco más que un muchacho, hace de eso mucho tiempo, allá por los años 30, cuando mi padre me invitó a acompañarlo a presenciar una ceremonia del premio Nobel. Mi padre era periodista y tenía una invitación para la prensa. Uno de sus colegas se puso enfermo y quedó disponible otra invitación, gracias a la cual mi padre pudo llevarme consigo. Fue una ocasión memorable para un muchacho joven como era yo entonces. Vi cómo Sir Charles Scott Sherrington recibía el diploma del Premio Nobel de Medicina y mi padre me habló de él, de cómo su candidatura
fue presentada regularmente durante 30 años y de cómo, por una razón u otra, los asesores siempre se pronunciaron contra él y entonces, a su vejez, depusieron finalmente su actitud adversa. Este relato me conmovió. Aquella noche decidió mi destino. Yo también sería médico. La fotografía de Charrington fue la primera que coloqué en esta pared. Mucho tiempo después, aquí está, detrás de mi mesa. Holman se levantó como impulsado por un resorte y dio la vuelta a su mesa, visqueando los ojos para mirar a las fotografías. Terminé por poseer las fotografías de todos los ganadores y los autógrafos de por lo menos la mitad de ellos. Es una afición muy alentadora, señaló una fotografía muy desenfocada. Hull, este es el célebre doctor Paul Ehrlich. Durante los primeros 8 años, su candidatura fue presentada 60 veces por facultativos de 13 naciones distintas. Su obra en el campo de la profilaxis fue reconocida finalmente en 1908. Hay una anécdota. Se dice que el Kaiser está muy ufano por el triunfo de Ehrlich sobre el espiroqueta, causante de la sífilis, y durante un banquete le dijo, mejor dicho, le ordenó, como si esto fuese la cosa más fácil. Ahora, Ehrlich, adelante, y líbrenos del cáncer. Holman saltaba nerviosamente de una fotografía a otra, golpeando algunas con los dedos y dando explicaciones. Este es Sir Alexander Fleming, de la Universidad de Londres. Como hoy saben, hasta los niños, estaba estudiando la gripe cuando un moho azul verdoso echó a perder uno de sus calos de cultivo. Como tenía la forma de pincel, lo llamó penicilina. Esto ocurrió en 1928, pero no consiguió el premio Nobel por su descubrimiento hasta 1945, o sea, 17 años después, porque al principio no encontró aplicación práctica para su descubrimiento. Después, Sir Howard Florey y el doctor Ernest Boris Chains de Oxford empezaron a estudiar sus posibilidades de aplicación. Inyectaron dosis masivas de estreptococos en ratones y luego inyectaron penicilina a la mitad de ellos. Estos se salvaron y los restantes murieron. Finalmente, habían encontrado una aplicación práctica para el descubrimiento casual del Dr. Fleming. Todos ellos obtuvieron el premio. Había llegado frente a un marco mayor que contenía 2 retratos. El primer premio conjunto. Esto le interesará especialmente al Dr. Garrett. Durante 5 años, la Academia Sueca se resistió a dividir el premio. Finalmente, en 1906, lo dividieron entre Camilo Golgi de Italia y el eminente sabio español Ramón y Cajal, el gran neurólogo. Desde entonces, el premio se ha dividido muchas veces, como se demuestra en el caso de usted y el doctor Farelli. La sangre fluyó a las mejillas de Garrett, que sintió deseos de exponer el ultraje de que le había hecho objeto Farelli, pero se dominó, pues no le pareció correcto aludir a aquel tema en presencia de Ingrid Paul. En lugar de ello dijo, ¿cree usted que estos premios conjuntos son justos? Teniendo en cuenta que con frecuencia concurren tantos candidatos en una misma disciplina, resulta imposible premiar solo a uno. El médico sueco había llegado frente a la fotografía de un anciano, mi favorito desde 1949, el doctor Antonio Egas Moniz de Lisboa. ¿Qué hizo?, preguntó Paul. En 1933 introdujo la lobotomía prefrontal, repuso Hodman. No existía cura para algunos casos de graves enfermedades mentales, de abatimiento y depresión. Las drogas de nada servían. El tratamiento psiquiátrico tampoco. El doctor Egas Moniz
descubrió que estos agudos estados depresivos, lindantes con la locura, se originaban en los lóbulos frontales del cerebro, formados por la materia gris cerebral situada en la región frontal sobre las arcadas superciliares, practicando incisiones en la región parietal, incisiones no mayores que una monedita, y seccionando las terminaciones nerviosas de los lóbulos frontales con un largo y fino bisturí, el doctor Egas Moniz consiguió reducir espectacularmente el estado de presión nerviosa de un paciente. Esto me parece espantoso, dijo Ingrid Paul. Es preferible al suicidio o a la demencia, respondió Holman, lisa y llanamente. Suprime todas las aprensiones e inquietudes. Devuelve alegría a estos pobres pacientes. El único aspecto desagradable de este método es que a menudo se convierte a los enfermos en unos estúpidos irresponsables. Pero esto es como arrancarle a un hombre la conciencia, el alma que Dios le dio al nacer, objetó Ingrid Paul. En medicina nos interesa menos el alma de un hombre que su vida, repuso Holman fríamente. Estoy seguro de que el doctor Garrett estará de acuerdo conmigo. El cerebro de el mato grosso, inexplorado del organismo humano. Por esto motivo siempre he sentido mayor respeto por el descubrimiento del doctor Egas Moniz que por cualquier otro, hasta hace muy poco. Ahora tengo un nuevo favorito. Corriendo hacia su mesa, abrió el cajón y sacó una fotografía que ofreció a Garrett junto con una pluma. ¿Quiere usted dedicarme su fotografía, doctor Garrett? De ahora en adelante ocupará el lugar de honor encima de la de Egas Moniz. Garrett tomó la fotografía y la pluma. Apenas sé qué ponerle. No hace falta que ponga nada. Su gran obra es más que suficiente. Garrett dedicó la fotografía con estas palabras: a mi colaborador favorito y amigo, Dr. Eric Holman. Muy cordialmente, John Garrett. Le devolvió la fotografía y la pluma, y el médico sueco la tomó con reverencia en sus manos como si se tratase de una reliquia paleocristiana. Ahora, dijo Garrett, sin andarse con rodeos, me gustaría que hablásemos de nuestras cosas. Ingrid Paul no dejó de comprender la indirecta de Garrett y se levantó de la silla que ocupaba. Ahora sí que voy a estar de más. Aprovecharé que ustedes hablan de sus cosas para ir a ver a algunos amigos que tengo aquí. Cuando desea que nos marchemos, doctor Garrett, pues verá, Mr. Paul, por lo menos aún tenemos para una hora, intervino Holman. Tengo que enseñarle muchas cosas al doctor Garrett. Quiero visitar con él mi sala y discutir algunos problemas técnicos. Digamos dentro de una hora, pues, dijo Ingrid Paul, saliendo majestuosamente de la estancia. En cuanto estuvieron solos, Garrett empezó a desarrollar su plan de batalla. ¿Cuándo efectuará usted su próximo trasplante?, preguntó a su colega sueco. Llevaremos al enfermo al quirófano a las 7 de la mañana del día 10. Aún estoy sometiendo a diversos análisis al paciente y aún no he encontrado las terneras u ovejas del peso necesario para procurarme los mejores corazones frescos disponibles. Se trata de un caso muy interesante, yo diría, que en cierto modo es el más lleno de dificultades e importantes de cuantos he realizado. El paciente es un conde que ha cumplido ya los 70, pariente lejano de su Alteza Real. El resultado será seguido con gran interés por el público. El corazón de Garrett le dio un salto en el pecho. Esto es lo que esperaba, su gran oportunidad. ¿Se presenta difícil?, inquirió. Francamente, algunos aspectos del caso me preocupaban, pero ahora vuelvo a estar tranquilo y confiado. Desde ayer, cuando vino el doctor Farelli a reconocer al paciente, Garrett sintió que la sangre huía de su rostro y pensó que iba a desmayarse. Farelli consiguió articular. Holman enarcó sorprendido las cejas ante la emocional reacción de su ilustre visitante.
Pues sí, el doctor Carlos Farelli ayer se presentó con una periodista que le hizo una entrevista, una tal Miss Wiley, norteamericana, precisamente, y prescindiendo de todo protocolo, se dio a conocer y dijo que quería ver mi sala, mis pacientes. Estuvo amabilísimo y yo no supe cómo agradecerle su atención. Y usted le llevó a visitarlos, pues no faltaba más, y llevó su amabilidad al extremo de estudiar la historia clínica de mi paciente, los gráficos y darme sus consejos. Como he dicho, yo le estoy muy agradecido por su generosidad y, estúpido, chilló Garrett. Holman se quedó de una pieza. Lo que oye, ese hombre generoso no me haga reír. Es un tipo vano, arrogante, que solo busca la publicidad y además ladrón. El pobre Holman parecía un hombre abofeteado. Se balanceaba, mudo, atónito, mientras las pupilas de sus ojos se dilataban. Doctor Garrett, yo... ¿Se refiere usted al doctor Farelli? ¿A quién si no? Repuso Garrett levantándose y desechando toda reserva y contención. Supongo que esa periodista, Miss Willey, tomó sus notas, ¿no es verdad? Desde luego. Tomó el periódico que había sobre su mesa. Entregó el artículo anoche y la prensa sueca lo publica hoy. Y se refiere todo íntegramente a ese canalla de Farelli. Sí, quiero decir, naturalmente. Dice que el nuevo premio Nobel ha efectuado una visita de cortesía a nuestro hospital para ofrecernos su consejo en lo que se refiere a nuestro importante paciente, un miembro de la Casa Real que se encuentra en grave estado. Ese es el tema del artículo, naturalmente. Doctor Garrett, no lo entiendo. ¿Por qué está tan trastornado? ¿Qué le pasa? ¿Hay algo que yo deba saber? Naturalmente que hay algo que usted debe saber, vociferó Garrett, dando un puñetazo sobre la mesa. Siéntese, le ordenó con voz tajante. Voy a explicarle quién es ese charlatán de Farelli, que trata de servirse de usted, que nos toma el pelo a los dos, y por añadidura al comité Nobel. Ahora siéntese, le digo. Aturdido, el doctor Holmes se sentó, contemplando estupefacto a su dios, que por su arte de Birloque se había convertido en un Marte vengador. Muy despacio, con odio concentrado, Marte empezó a exponer los hechos en que el fiscal fundamentaba su acusación. Carl Adolfo Kranz, que entre otros achaques tenía el de ser un hipocondríaco, tomó sus medidas para precaverse contra el frío rigurosísimo de la estación. Así se colocó un pasamontañas debajo del sombrero, un tapabocas de punto, un sobretodo que le daba apariencia de oso y que solo muy difícilmente le permitía maniobrar su Mercedes-Benz para aparcarlo frente a la inmensa estación terminal de metal y vidrio del aeropuerto de Broma. Sabía que era tarde, y en cuanto salió del coche tuvo confirmación desgraciadamente al consultar el cuadro de llegadas y salidas. El cuatrimotor de las líneas aéreas checoslovaquias aquella misma mañana recibió un telegrama para informarle de que el avión despegaba 2 horas antes de lo previsto, por lo cual su llegada también se les haría 2 horas antes. Había despegado el aeropuerto de Schönfels del Berlín Oriental a las 9:55 de la mañana y tenía la llegada a Estocolmo a las 12:55 para continuar después hacia Helsinki. Eran entonces las 13:06, pero inmediatamente los nervios de Kranz se aplacaron cuando le dijeron que los pasajeros
procedentes de Berlín aún no habían terminado las formalidades de las aduanas. En el exterior, cerca de las hileras de ventanas y la sala de espera real, Kranz se quitó el pasamontañas, dándose cuenta de lo absurdo que resultaba en aquel lugar, y se lo metió en el bolsillo del abrigo. Se preguntó si el doctor Hans Eckars habría preguntado por él antes de pasar por la aduana. Si Kranz hubiese podido alquilar un chofer para aquella mañana, como había deseado, hubiera llegado puntualmente, pero como conocía a su visitante, sabía que éste lo hubiera desaprobado. Él y Eckars tenían que hablar de asuntos confidenciales, y Eckars, que era un hombre extremadamente cauteloso, se hubiera sentido cohibido con una tercera persona en el coche. Era una lástima, porque un chofer le hubiera arreglado el neumático deshinchado del Mercedes que Kranz había alquilado en Clara Bergastán, con un alarde de ostentación, por la suma de 20 coronas por día, con un 10% de descuento por ser la estación invernal, más 25 horas por cada kilómetro recorrido. Sin chofer, Kranz perdía un tiempo precioso buscando un garage, y además de eso, probablemente había averiado la cubierta clavándola con la llanta, lo cual le costaría una cantidad extra bastante considerable. Sin embargo, estos gastos eran cuestión de poca monta, lo mismo que su irritación, al lado de la importancia que tenía su entrevista con Eckars. Al pensar en su inminente encuentro, el decaído ánimo de Kranz se levantó. La misión que Eckars apenas se atrevió a sugerirle en el Berlín Oriental hacía más de un año, y que por entonces parecía algo completamente imposible, se había visto coronado por un pleno éxito. Kranz había realizado su tarea a la perfección, y Eckars tenía que entregarle lo que le había prometido. En ese sentido, la llegada del físico alemán a Estocolmo no era algo de lo que tenía que felicitarse, sino que constituía una garantía de pago. A pesar del frío riguroso, Kranz se estremecía bajo un agradable calorcillo al pensar en las guturales seguridades que recibiría y que no tardarían en conferirle el prestigio y la seguridad que se habían convertido en su constante obsesión desde que perdió la cátedra de física de la Universidad de Uppsala, suya por derecho propio y por antigüedad, pero que fue ignominiosamente concedida a otro. Mientras esperaba en aquel aire glacial, Kranz se sentía como un niño en la víspera de Navidad, pero enseguida comprendió que aquel símil no era exacto. Él nunca había sido como un niño. La víspera de Navidad. Le era imposible olvidarlo. El autor de sus días, hombre ceñudo y malhumorado, se iba siempre a pasar las vacaciones a Frankfurt, dejando a su madre inquieta y disgustada, con el resultado de que la fiesta nunca celebraba. Le evitaba recordar su triste pasado en su edad madura, cuando tenía motivos más que sobrados para celebrar su fiesta particular, mientras se atusaba el bigote y la perilla con sus dedos enguantados, volvió a él su antiguo buen humor, pero no había duda de que estaba nervioso. De una manera maquinal, se metió la mano en el bolsillo del sobretodo, en busca del rompecabezas metálico. Lo sacó con dedos torpes, dándole vueltas entre sus manos con expresión ausente, cuando de pronto oyó pronunciar su nombre. El doctor Hans Eckars, llevando únicamente un maletín en la mano, avanzaba hacia él, haciendo el paso de la oca. Al menos su preciso andar militar daba la impresión de una versión modificada del paso de la oca, y si bien
obligaba a que muchos se volviesen para mirarlo, no causó ninguna sorpresa a Kranz, quien estaba familiarizado con él desde la guerra. Metiéndose el rompecabezas en el bolsillo y quitándose el guante de la mano derecha, Kranz corrió hacia Eckars para dar la bienvenida, con un cordial apretón de manos y apoderarse de su maletín. Con tono exuberante, Kranz exclamó: Guten Tag, Hans. Wie geht's Hannes? Es geht's mir schön Tags und Heinz. Buenos días, Hans, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Y tú? Nota el traductor. Eckars dio un paso atrás para contemplar a Kranz. No hace falta que me respondas. Ya veo que estás bien. No has envejecido nada desde la última vez que nos vimos. ¿Cuánto tiempo hace de eso, Hans? ¿Un año? Exactamente 1 año y 12 días, respondió Eckars con presión. Te agradezco mucho tu amabilidad al venir a esperarme con todo el trabajo que debes de tener durante la Semana Nobel. Venir a esperarte constituye para mí el trabajo más agradable de la Semana Nobel, respondió Kranz con sinceridad. Quita allá, hombre, quita allá, exclamó Eckart con humor wagneriano. Estoy seguro de que aún hay otro a quien acogiste con más agrado. Kranz comprendió la puya, que no se proponía a reírle, sino expresar su mutua satisfacción y sonrió. Sí, Hans, es verdad que también recibí con mucho gusto, con mucho agrado al otro. Lástima de tiempo. Ven, tengo un Mercedes esperando ahí fuera. Un Mercedes, ¿eh? Veo que aún podemos considerarte ciudadano honorable. Se dijeron juntos y marcando el paso hacia la zona de aparcamiento, Kranz tenía que mover solamente sus cortas piernas para igualar las zancadas que daba el pienilargo Eckars. Mirando de reojo a su librador y superior, Kranz se sintió orgulloso de que le viesen con él, cosa que por otra parte siempre le sucedía. El doctor Hans Eckars era un caballero de porte muy airoso. Aunque frisaba en los 60 años, se mantenía tieso y erguido, como un joven oficial prusiano. Cuando Kranz conoció a Eckars después de la guerra, su porte altivo le pareció afectado. Eckars gastaba monóculo con el cristal no convexo sino liso, lo cual hace sospechar que no necesitaba en absoluto aquel adminículo junto a su mentón, semejante a una cinta honorífica, lucía una cicatriz en zigzag que recordaba los caballerescos torneos estudiantiles de Heidelberg, Lunderford, y lo mejor de una Alemania pretérita. Pero Kranz oyó decir a envidiosos detractores que Carl se hizo aquella herida cayendo de bruces cuando patinaba sobre el hielo. Carl no era un Junker, aristócrata prusiano, por su ascendencia, pero adoptó aquella tradición adquirida de las figuras de museo que conoció en la juventud de la historia y de las películas de la UFA. Por último, la nueva generación llegó a creer que Eckars era realmente lo que aparentaba y por eso lo respetó. Kranz también llegó a creerlo así, porque aquella misión particular le satisfacía plenamente. Bueno, aquí concluimos la charla del día de hoy. Estamos con el libro de El Premio Nobel. Nos vemos en la siguiente. Hasta luego.